Te bendecimos, Padre. Bueno, mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 35. Verso 25. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 25. Y si ya lo he encontrado, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ver qué Dios nos quiere decir esta noche. En mi Biblia dice, gracias mi hermano, en mi Biblia dice, yo he vencido al mundo. San Juan 16, 25, mi hermano. San Juan 16, 25, y dice así: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie os pregunte. Por eso creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermosa palabra, y vemos lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, los futuros apóstoles, pero vos fíjate que era un momento muy crucial y muy terrible para Jesús, porque faltaban días para ser crucificado. Jesús ya se estaba despidiendo de sus discípulos, porque ya había entrado triunfante a Jerusalén, ya lo habían decidido matar a él, a Lázaro, ya habían pasado montones de cosas, y era unos días antes, esto es justo antes de la Santa Cena. Y ahora vos fíjate lo que dice acá, y lo vamos a ir dividiendo versículo por versículo, porque el fin de la palabra es ese, ir viendo punto por punto qué Dios nos quiere decir. Y el tema es que vos no estés escuchando así como escuchás un cuento, una narración, sino que vos le preguntés a Dios: Señor, ¿en qué me toca a mí? Porque es ahí en donde el Espíritu te está hablando, y es ahí en donde vos te sentís tocado, en donde Dios quiere obrar en tu vida. Y es ahí en donde vos le tenés que dejar que Él obre a través de su Espíritu Santo. Dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. La palabra clave acá es claramente. Muchas veces nosotros cuando leemos la Biblia, y nos aburrimos de leer la Biblia porque no la entendemos, ¿no? Porque hay muchos que empiezan a leer así con mucho ímpetu y después se aburren y terminan dejándola de leer, es porque no escuchan con esa claridad que Jesús dice que iba a hablarle a sus discípulos. Y tenemos que entender que cada vez que nosotros vamos a la palabra o vamos a leer la Biblia, tenemos que hacer una oración primero y decirle: Señor, revelame lo que es para mí. Porque en la Biblia están todas las respuestas para el ser humano.
tiene la aplicación directa en toda la vida del ser humano. Por más que se haya escrito hace 2000 años, tiene todas las salidas para el ser humano. Lo que pasa es que el ser humano tiene que saber adaptar la palabra al momento que está viviendo ahora. ¿Te das cuenta? Si vos lees la Biblia y no la entendés, vos tenés que decirle, Señor, acá dice que claramente vos ibas a hablar a tus discípulos y le ibas a hablar del Padre. Yo quiero conocer al Padre. Háblame claramente, que yo pueda entender tu palabra, que pueda entender tu mensaje. Y vamos a ver si después no lo vas a entender. Claro que lo vas a entender, porque el mismo Espíritu te va a revelar lo que vos necesitas para tu vida. Porque el mismo Jesús dijo que el Espíritu lo glorificaría, el Espíritu Santo lo glorificaría, porque tomaría de él y nos lo enseñaría a nosotros. Así que nuestro Maestro es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu Santo es el que nos quiere enseñar cómo sobrevivir en estos tiempos tan malos que nos está tocando pasar. Y vos fijate cómo dice, en aquel día pediréis en mi nombre. Nosotros, cada oración que tenemos que hacer, se la tenemos que hacer al Padre y se la tenemos que pedir en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? Nosotros no nos podemos arrodillar o sentar o inclinar nuestra cabeza y decirle, Señor, yo necesito trabajo, Señor, necesito sanidad, Señor, necesito, qué sé yo, algo por una enfermedad. No es así la oración. Dios mío, nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús. Yo te pido, porque necesito trabajo, porque necesito salud, porque tengo cuentas para pagar, todas tus necesidades, ¿comprendés? Pero nosotros nos tenemos que dirigir al Padre y en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos saltearlo a Jesús, porque Él murió en la cruz del Calvario por tu vida, por mi vida. Él murió para ser el puente entre Dios y el hombre. Entonces nosotros no podemos saltear a Jesús. Entonces cada cosa que pidamos, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Tené misericordia porque necesito esto, tené misericordia porque me falta aquello otro. ¿Te das cuenta? Pero nunca saltear al nombre de Jesús. No ponernos como nos enseñan por ahí, que yo declaro, decreto, obligo a Jesús y yo voy a buscar porque me tiene que bendecir. No, con humildad, con mansedumbre. Dios, en el nombre de Jesús, yo te necesito. Yo necesito esto para seguir viviendo. Necesito fe, necesito amor, necesito paz, necesito lo que necesitemos en nuestra vida. Siempre al Padre, en el nombre de Jesús. Con una humildad y sin dudar, porque vamos a recibir la respuesta. La palabra es clara. El que pide, al que pide, se le da. Y si vos estás pidiendo para estar en paz con Dios, estás pidiendo lo que vos necesitas para vivir en esta vida, ¿cómo no te lo va a dar el Señor? ¿Cómo no te lo va a dar? Porque lo estás pidiendo en el nombre de Jesús, porque estás pidiendo para seguir viviendo en esta vida y estás pidiendo para la paz. ¿Te das cuenta? ¿Cómo no te la va a dar? Ahora si te delirás y querés un montón de cosas y querés millones y millones y millones, dificulto que Dios te lo dé. Porque en realidad lo primero que necesitamos nosotros es paz en nuestra vida, paz en nuestro espíritu. Necesitamos la paz, la templanza, el gozo, el amor. ¿Te das cuenta? Con eso llevamos a hacer frente a todo lo malo que viene. Y un espíritu claro de oración. Necesitamos orar. Hay mucha gente que dice, yo no oro, me cuesta orar y esto que aquello. Y si no orás, ¿cómo vas a recibir? ¿Cómo vas a recibir si no tenés esa comunión con Dios, si no tenés ese contacto con Dios? Si vos no pedís, no se te va a dar, porque al que pide se le da, al que llama se le abre. Son palabras de Jesús. Entonces nosotros tenemos que orar humildemente y no dudar de que vamos a tener la respuesta.
Nuestra hermana Soledad hablaba del nenito Ian. Los médicos lo daban por muerto, decían que se moría. Y sin embargo, bueno, se estuvo orando, no solamente nosotros, se puso en el grupo, habrá otra gente que habrá estado orando, y Dios respondió. Y ahora se está recuperando. No importa que tenga que hacer un tratamiento, eso no importa. Lo que importa es que los médicos decían que se moría, y sin embargo ya no se murió. Eso es lo importante. No importa por ahí el después que nos toca pasar, sino que lo que nos pasó, Dios nos apoyó. Cuando David escribió acerca de la multa, yo le decía, dale las gracias que no te sacaron la moto también. Porque es verdad, le podrían haber hecho la multa, sacado el registro, sacado la moto, ¿y con qué trabaja? ¿Cómo lleva sus cosas? Sin embargo, la moto se la dejaron. Que se la podrían haber sacado, tranquilamente. Entonces, ¿te das cuenta? Nosotros tenemos que aprender a ver la mano de Dios. Que por ahí nos pasa algo malo, somos tocados por algo, pero Dios en su misericordia hace que no sea tan malo lo que nos toca pasar. Por ahí nos toca pasar algo malo, pero es leve, es leve. Y vos fíjate lo que dice en el versículo 27. En el versículo 27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado a mí. Qué tremendo tener el amor de Dios. Es algo tremendo, porque nosotros no podemos comprender cuánto nos ama Dios y cuánto Él está dispuesto a dar por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros y el Padre nos ama porque nosotros amamos a Jesús. ¿Y cómo se demuestra el amor a Jesús? Yo puse acá que el amor de Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. ¿Te das cuenta? El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, nosotros tenemos que querer guardar la palabra del Señor, porque en eso nos glorificamos. Él dice que ya no nos llamaría siervos, sino que nos llamaría amigos, si hacemos lo que Él nos dice. Y si hacemos lo que Él nos dice, ¿guardamos o no guardamos su palabra? Guardamos su palabra. Y si guardamos su palabra, el Padre nos ama. ¿Te das cuenta? Y todas las promesas que están escritas en la palabra son para vos, son para mí. Pero el requisito es que nosotros tenemos que tener a Jesús por primero en nuestra vida. Porque gracias a Él tenemos la salvación. Porque gracias a Él estamos vivos. Porque gracias a Él zafamos de un montón de problemas y cosas que por ahí nos pasan. Y Él nos socorre y nos ayuda. Es todo gracias a Él y a su sacrificio en la cruz del Calvario. Vos fijate qué tremendo que es esto, porque cuánto necesitamos amar a Jesús. Y si muchas veces por ahí no podemos hacerle caso a la palabra, también en la oración le tenemos que decir, Señor, ayúdame a ser fiel, a serte fiel, a poder cumplir tu palabra, a poner por obra tu palabra, a poder ponerte por primero, ¿no? Porque es muy fácil tener cosas adelante de Jesús. Y hace calor y me quedo con el aire acondicionado y por ahí el culto se atrasó 20 minutos y me tengo que ir a cocinar porque tengo hambre y me voy a cocinar, me voy a comer o ese tipo de cosas, o está la novela, o ese tipo de cosas, ¿no? Por ahí el espíritu, tenés un problema y vos sentís que tenés que orar, está la novela, y te pones a ver la novela, ¿viste? Pero si pasan esas cosas, tenemos que pedirle a Dios que podamos ponerlo a Él por primero. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Después habla del origen de Jesús. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
No podemos hablar del Padre sin hablar de Jesús y sin hablar del Espíritu. No podemos hablar de Jesús sin hablar del Padre y sin hablar del Espíritu. Y no podemos hablar del Espíritu Santo sin hablar de Dios el Padre y de Jesús el Hijo. ¿Te das cuenta? La Santísima Trinidad. Y todo aquel que niega la Trinidad no es realmente un hijo de Dios, no es un cristiano. El que niega la Trinidad no es un hijo de Dios. Tenemos los evangélicos que se llaman unitarios, todo ese tipo de cosas. Tené cuidado con esa gente, porque todo aquel que niega la Trinidad no está hablando la verdad del Evangelio. Acá es tremendo, esto presta mucha atención. Lástima que Iris se fue. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitamos que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? 3 años habían estado caminando con Jesús. Habían visto los milagros de Jesús. Habían visto a ciegos recibir la vista. Habían visto a Lázaro resucitado. Había visto la multiplicación de los panes y los peces. Lo habían visto a Jesús caminar sobre el mar. Habían visto a Jesús calmar los vientos, la tempestad. Habían visto todos los milagros que hizo el Maestro. Y sin embargo, tenían la mente bloqueada. Tenían la mente bloqueada porque veían sin entender, veían sin ver. ¿Te das cuenta? Porque si no, ¿cómo le van a decir? Por esto creemos que ha salido de Dios. ¿Te das cuenta? 3 años estuvieron caminando con el Maestro. Vieron todo lo que él hizo, leprosos sanados, muertos resucitados, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro. Y sin embargo, todavía tenían los ojos velados. Y recién ahora, cuando Jesús estaba a punto de morir, dice, entendemos que viniste de Dios. ¿Y quién hacía los milagros? ¿Quién sino Dios podía sanar la lepra? ¿Quién sino Dios podía multiplicar los panes y los peces? ¿Quién sino Dios podía resucitar a los muertos, dar vida donde no la había? Y los tipos no creían. No creían. Y muchas veces nosotros también vemos sin ver. Porque Jesús nos dio tantas bendiciones antes, nos salvó de tantos problemas, de tantas necesidades, de tantas cosas, y hoy tenemos un problema y nos ahogamos en él. Y desconfiamos en que Él nos pueda ayudar, y desconfiamos de que Él nos pueda tocar, y desconfiamos, ¿no?, de que Él nos pueda socorrer. Mi hermano, mi hermana, si Él te ayudó antes, y si vos permanecés fiel a Él, ¿cómo no te va a ayudar? ¿Cómo no te va a socorrer? Si dio su vida por vos, por la salvación de tu alma, por el perdón de tus pecados, ¿cómo no te va a socorrer? Si hay alguno que por ahí tiene este bloqueo mental, porque es un espíritu, es un espíritu inmundo el que te bloquea la mente. Si tiene esto, después pasa la oración. Porque esto tiene que ser reprendido en el nombre de Jesús. Porque nosotros tenemos que ver la obra que Jesús hizo en nuestra vida. No tenemos que ser incrédulos como eran ellos. Porque eran incrédulos. Eran incrédulos. Ese es otro espíritu, el espíritu de incredulidad. Porque el mismo Jesús le dice, ¿ahora crees? Yo calculo que se agarró la cabeza. Porque después de todo lo que habían visto, ¿cómo no iban a creer? ¿Cómo no iban a creer? ¿Te das cuenta? Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Tenemos la visión bloqueada, tenemos la mente bloqueada y estamos incrédulos. Cuando Dios hizo tantas cosas por nosotros. Qué terrible, ¿no? Y ahora vos fijate la seguridad que vos tenés que tener. En el versículo 32 dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, decía Jesús. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús tenía al Padre con él. ¿Te das cuenta?
Y nosotros, hoy, ¿a quién tenemos? Tenemos el Padre que nos ama, porque amamos a Jesús, y tenemos el Espíritu Santo, que nos va a revelar todas las cosas, y nos va a socorrer, nos va a proteger y nos va a ayudar. ¿Cómo nos vamos a creer? ¿Cómo nos vamos a dejar vencer por las situaciones y por los problemas? Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están obrando a nuestro favor. Pero ¿cuál es la condición? Que seamos fieles. Dios nos ama si amamos a su Hijo. ¿Y cómo amamos a su Hijo? Cumpliendo su palabra o intentando cumplir su palabra. ¿Te das cuenta? Está todo bien relacionado. Y ahora fíjate lo último, la victoria. La victoria y todo el poderío de Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque Él sabía que cuando pasara todo lo que iba a pasar, los que primero que iban a perder era la paz. Pedro lo negó, los otros se fueron cada uno a su trabajo, se volvieron a ser pescadores y todo lo demás, y después Jesús de resucitado los tuvo que agarrar y volver a juntar, se les tuvo que presentar y les tuvo que decir, muchachos, esto yo ya se los dijo antes. El otro no creía y le dijo, tomá, meté la mano en el costado, mirá el agujero en mi palma, en mi mano, porque no creía. ¿Cuánta paciencia le tuvo Jesús? Y cuánta paciencia nos tiene a nosotros también, porque nosotros lo primero que perdemos es nuestra paz. Es la paz, esa paz que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero vos fíjate cómo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, tené confianza, confía en Dios, confía en Jesús, confía en el Espíritu Santo que te va a dar la fuerza para vencer. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció todas las situaciones del mundo. Jesús nació en la pobreza. Él tuvo que trabajar cuando era chico. Su padre murió de muy chico y tuvo que mantener la casa. ¿Sabían eso? Que José había muerto cuando él era muy chico. José murió cuando él era muy chico. Y él se tuvo que hacer cargo de su mamá, de María. Él tuvo que trabajar. Y él tuvo que vencer todas las cosas que hay en este mundo. Él tuvo que vencer todas las tentaciones que tenemos nosotros como seres humanos. Porque Él no trajo poder del cielo. No trajo poder del cielo, si no, no valía. Él vino y nació como un ser humano y Él en su vida fue venciendo cada una de las cosas que nosotros tenemos que vencer ahora. Todo. No te olvides las tentaciones que le hizo el diablo. Lo tentó en su ministerio, en su autoridad y lo tentó en su vida carnal. Con el hambre, si eres hijo de Dios, y tirate del templo, del techo del templo. Jesús venció todas las cosas y así como Él venció, vos y yo vamos a vencer. Pero requiere nuestra fidelidad, nuestro amor a Jesús y que estemos en comunión con el Padre. Hoy vamos a compartir la Santa Cena. Antes de compartir la Santa Cena, yo quisiera que cada uno se tome 2 o 3 minutos mientras escuchamos una alabanza. No la cante usted, sino piense aquellas cosas que ha hecho mal, piense por ahí aquellas cosas en que Dios le está diciendo acá te equivocaste, pídale perdón a Dios y busque su perdón, porque hay una advertencia muy grande a aquel que toma la cena indignamente. Pidámosle perdón a Dios, pidámosle perdón por todas las cosas malas que hemos hecho, pongámonos a cuenta y busquemos la paz de su Espíritu Santo y estemos en paz con Él. Dios les bendiga, mis hermanos.